realización. También se denomina presupuesto de caja o de efectivo porque consolida las diversas transacciones relacionadas con la entrada de fondos, ventas al contado, recuperación de cartera, ingresos financieros, etcétera, o con la salida de fondos líquidos ocasionada por la congelación de deudas, amortización de créditos o proveedores o pago de nómina, impuestos o dividendos. Cuando dice se formula con las estimaciones de fondos disponibles en caja, bancos y valores de fácil realización. Emerson, buenos días Emerson. Buenos días, licenciado. ¿A qué crees tú que se refiere cuando dice valores de fácil realización? Hablamos que el presupuesto de tesorería se formula con las estimaciones o con lo que nosotros estimamos o creemos que vamos a tener en caja, en banco y valores de fácil realización. ¿A qué crees tú que se refiere esos valores de fácil realización? Mm, pues, perdón, no sé, la verdad no se me ocurre nada con eso. No se te ocurre, Emerson. Byron Ignacio. Buenos días, Byron. ¿A qué crees tú que nos referimos con esos valores de fácil realización? Buenos días, Lick. Disculpe, no Buenos lo días, alcancé a Byron. escuchar. ¿Podría repetir, por favor? ¿A qué crees tú que nos referimos cuando dice valores de fácil realización? Hablando de los fondos que necesita tesorería para poder funcionar. Valores de fácil realización. Tal vez Algo, ¿sí? lo que se me viene a la mente, no sé si está bien. Tal vez los valores que son como que fáciles de estimar, si no estoy mal, si no me De equivoco. recuperar. O bueno, bueno, sí, fáciles de recuperar. Exacto. Mm, Como por ejemplo, em, Materia prima, ¿o eh, no? no. Mira, pues, estamos hablando del presupuesto de tesorería. Se formula con las estimaciones de fondos disponibles en caja. ¿Cuánto tenemos en efectivo en caja? ¿Cuánto tenemos en el banco? Porque el presupuesto de tesorería es el dinero que tenemos que tener nosotros inmediato, o sea, disponible para poderlo utilizar. Y valores de fácil realización, lo que tú dices, ¿verdad? Valores fáciles de recuperar, como por ejemplo clientes. Las empresas siempre van a tener clientes que le deben. Las empresas conocen a sus clientes y saben quiénes son los que pagan puntualmente. En la actualidad es bien difícil poder llegar a obtener créditos así fijos o créditos constantes de una empresa si no tenemos buenas referencias comerciales. Pero hay clientes que su fecha de pago es el 8 del mes y el 8 del mes nos están pagando. Que su fecha de pago es el 10 y el 10 nos están pagando. Estos clientes nos dan a nosotros la pauta de que con facilidad podemos recuperar lo que ellos nos deben, porque ellos nos van a venir a pagar en la fecha que es. Bueno, yo estoy haciendo el presupuesto del mes de tesorería y yo sé que el 8 vienen unos clientes, que el 10 vienen otros, que el 15 vienen otros, porque son pagos puntuales. Toda empresa también va a tener su cartera de clientes morosos, ¿verdad? Pero con esa cartera de clientes morosos, la empresa no cuenta como inmediatamente para disponer de ese dinero que ellos en algún caso muy remoto vendrían a pagarnos. Pero sí cuenta con los clientes que son puntuales para pagar. Entonces, estos son valores de fácil realización. Otra forma de tener valores de fácil realización son las ventas al contado. Las ventas al contado pues nos van a dar dinero inmediato. Entonces, el presupuesto de tesorería va a tener como base para su formulación lo que tenemos en caja,
lo que tenemos en bancos y lo que podemos cobrar con facilidad, como por ejemplo los clientes y las ventas al contado. También se denomina presupuesto de caja o de efectivo porque consolida las diversas transacciones relacionadas con la entrada de fondos, como por las ventas al contado, recuperación de la cartera, que serían los clientes, ingresos financieros. Cuando hablamos de ingresos financieros, hablamos, por ejemplo, de intereses que el banco nos pague por los ahorros que tenemos en el banco. Con esos fondos también podemos contar. Podría ser también intereses que nos generen documentos de crédito a nuestro favor. Nosotros tenemos, por ejemplo, una letra de cambio, un pagaré que nos debe algún cliente por deudas de más tiempo, no los clientes normales que nos pagan puntual, no que clientes con los que tenemos créditos a largo plazo y que lo manejamos a través de un pagaré, de una letra de crédito, y que eso nos genera intereses y que los intereses sí los pagan los clientes puntualmente. Eso también puede ser ingresos financieros, porque son intereses que la empresa gana y que sí recibe puntualmente. O cualquier otra situación que nos dé a nosotros ingresos, pero que sean fáciles de obtener o fáciles de recuperar. Con la salida de fondos líquidos ocasionada por la congelación de deudas, la congelación de deudas es, por ejemplo, nosotros tenemos un crédito y tenemos que amortizarlo o tenemos que hacer pagos cada mes. Pero de repente viene la empresa a la que le debemos y con el afán de apoyarnos nos dice, bueno, le voy a congelar su deuda por 3 meses. Un ejemplo de esto es lo que pasó en pandemia. ¿Se recuerdan ustedes que en pandemia, por ejemplo, el gobierno decretó que todos los bancos debían de concederle 3 meses a los clientes deudores, a los que tenían créditos, 3 meses en los cuales no pagaran su cuota mensual porque se habían quedado sin trabajo, porque por cualquier motivo en la pandemia el gobierno decretó 3 meses en que los clientes no pagaran sus créditos hasta que se recuperaran económicamente, porque se creía que los daños de la pandemia no iban a ser tan largos, tan extensos o tan graves como los provocó en la economía. Entonces, eso es un congelamiento de deuda. El proveedor al que nosotros le debemos nos dice, bueno, le voy a dar 3 meses de congelamiento de deuda, 3 meses en los que usted no me va a pagar su deuda hasta el siguiente mes. Amortización de créditos o proveedores o pago de nómina. Pues nosotros cuando tenemos un crédito tenemos que pagar cada mes. A los proveedores, recordemos que en las clases anteriores hemos hablado que a los proveedores es una cuenta que nosotros tenemos que estar pagando puntual en la fecha que nos corresponde, porque si no lo hacemos, el proveedor puede dejar de vendernos la materia prima o los productos terminados que la empresa necesita para funcionar. El pago de nómina, tesorería tiene que tener bien presupuestado el pago de la nómina, el pago de los salarios, sueldos y salarios de los empleados, el pago de impuestos, que ya sabemos nosotros que la SAT nos va a ajustar con intereses, mora y todo lo demás si no pagamos puntual nuestros impuestos, o el pago de dividendos. Gadeli, buenos días, Gadeli. Buenos días, Gadeli. Bueno, no está Gadeli. Herbert, buenos días, Herbert. Buenos días. ¿A qué crees tú que nos referimos con los dividendos o qué son para ti los dividendos? Tal vez son pequeños pagos fijos que debe hacer la empresa. ¿Te recuerdas tú de la teoría de las sociedades?
de las empresas por sociedades? Sí, habían sociedades anónimas, Sí, lucrativas y no lucrativas, y así. exacto. ¿Y cuál era el propósito de esas sociedades? ¿Cuál era el propósito? ¿Para qué funcionaban? Pues todos por ejemplo, habían varios socios que daban para que la empresa saliera adelante, Exacto. ¿A cambio de qué? de un porcentaje ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, no me acuerdo. De un De- porcentaje de dividendos, Eso sí. Ah, un porcentaje de las utilidades que es repartido entre los socios. Ya viste que bien sabías el proceso de las sociedades, ¿verdad? Socios que aportan capital para el funcionamiento de la empresa a cambio de obtener dividendos. De la utilidad total o la utilidad neta que obtiene la empresa al final del ciclo contable, un porcentaje de esto se destina al pago de dividendos a los socios. O sea, parte de las ganancias se reparten en los socios. Gracias, Herbert. Si te sabías muy bien el proceso, solo se te escapó la palabrita que era lo que te estaba preguntando. Vale. El presupuesto de tesorería también debe contemplar el repartimiento de dividendos, porque lógicamente los socios de la empresa están ahí por ganar. Y debe de existir en tesorería los fondos suficientes para el reparto de los dividendos. Se formula por periodos cortos, meses o trimestres. ¿Por qué? Porque la empresa debe de saber de cuánto dispone en el mes o en el trimestre para poder hacer frente a todos los pagos que vimos en la diapositiva anterior. Es importante porque mediante él se programan las necesidades de fondos líquidos de la empresa. Ya vimos al inicio que dice que el presupuesto de tesorería es financiado por caja, bancos y los activos fáciles de recuperar, como clientes, como intereses o cuestiones que nosotros tengamos seguro que vamos a recuperar. No podemos hacer un presupuesto de tesorería sin saber de dónde van a venir los fondos, sin saber si vamos a tener o no fondos para ejecutar ese presupuesto de tesorería. Por ejemplo, para pagar salarios, para pagar impuestos, para pagar dividendos. ¿Cómo vamos nosotros a elaborar un presupuesto que no sabemos cómo va a ser financiado o de dónde vamos a sacar el dinero para poder hacer los pagos correspondientes? Cuando las disponibilidades monetarias no cubran las exigencias de desembolsos previstos, la gerencia acudirá a créditos o a liquidar activos. Cuando hablamos de créditos, pues entendemos que las empresas acceden a créditos bancarios, a créditos con cualquier institución, para poder cubrir las responsabilidades que tienen, pago de salarios, pago de impuestos, pago de dividendos o a liquidar activos. Sergio, buenos días, Sergio. Buenos días, Lick. ¿A qué crees tú que nos referimos cuando dice a liquidar activos? Sería ya cuando sale el... ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la palabra? Vamos a ver. Sí, porque el líquido es cuando ya está todo... Ay, ¿cómo se le dice la palabra? Cuando ya está el presupuesto hecho, ¿no? Ahora sí, el pago hecho, ¿no? Pero ¿qué idea te da a ti liquidar? ¿Qué es liquidar para ti? Ay, bueno. Vamos a liquidar una deuda. ¿Qué hacemos cuando liquidamos una deuda? Pagar completamente La una deuda. pagamos completamente. Bueno, entonces liquidar activos diría, bueno, vender nuestros activos para poder agenciarnos de fondo. No tenemos, por ejemplo, para pagar salarios. Vendamos un activo, vendamos un vehículo. Vendemos el vehículo y entonces obtenemos fondos para poder hacer el pago de la nómina.
Vamos a pagar impuestos y no tenemos los fondos en caja para poder pagar los impuestos. Liquidemos activos. Bueno, vendamos un equipo de cómputo, pues. Liquidar activos le ayuda a la empresa a agenciarse de fondos. Claro que se está quedando sin un activo. Vendieron el vehículo, se quedó sin un vehículo. Vendieron el equipo de cómputo, se quedó sin el equipo de cómputo. Pero pudo solventar la necesidad de cubrir, por ejemplo, los impuestos o los salarios. ¿Entendemos esta parte, Sergio? Sí, me queda más claro. Ah, Gracias. bueno, gracias, Sergio. En caso contrario, será conveniente evaluar la destinación externa de los recursos sobrantes y evitar su ociosidad. Cuando hablamos de evitar su ociosidad, dice, bueno, no tener desperdicios, no invertir dinero en cuestiones que no benefician mayor cosa a la empresa, evitar el desperdicio, evitar gastar por gusto, lo que debemos hacer todos, ¿verdad? Evitar gastar por gusto. El presupuesto de erogaciones capitalizables. Voluntariamente, ¿se le ocurre algo? ¿Qué significan esas erogaciones capitalizables? Lo que se les ocurra, lo que ustedes entiendan. Lógicamente están aquí para aprender y vamos a aprender qué son las erogaciones capitalizables, pero ¿a alguien se le ocurre qué es una erogación capitalizable? Los estoy haciendo participar porque es mucha teoría y si solo yo hablo se me van a dormir. ¿Sí, Stephanie? Perdón, erogaciones no era como un gasto. Sí. Pero si son capitalizables, ¿qué serían esas erogaciones? ¿O qué se te ocurre a ti que son esas erogaciones? No estoy Es segura, un gasto, pero pero es para mí capitalizable. es un gasto, digamos, que se podría realizar como una inversión, que puede representar un gasto, pero al final como va a traer beneficios tal vez. Excelente, Stephanie. Así es. Es un gasto, pero va a traer beneficios, dice Stephanie, ¿no? Erogaciones, o sea, desembolsos, gastos, pagos, pero que van a ser capitalizables. ¿Y qué es el capital de la empresa? Pues son los activos de la empresa. El presupuesto, gracias Stephanie, muy buena tu participación. Presupuesto de erogaciones capitalizables controla las diferentes inversiones en activos fijos. O sea, maneja el presupuesto de lo que la empresa tiene para gastar, para invertir, para erogar en bienes capitalizables, en bienes que son activos fijos para la empresa. Contendrá el importe de las inversiones en adquisición de terrenos, construcción o ampliación de edificios y compra de maquinaria y equipo. Gastamos en comprar un terreno, pero ese terreno pasa a ser parte del capital de la empresa, de los bienes propiedad de la empresa. Nuestros activos entonces se van a ir arriba porque tenemos un nuevo bien. Compramos maquinaria y equipo, gastamos, invertimos, erogamos, pero ahora el inventario de nuestros activos fijos en maquinaria y equipo aumentó. Ahora tenemos más capital de la empresa. Sirve para evaluar alternativas de inversión posibles y conocer el monto de los fondos requeridos y su disponibilidad en tiempo. A través del presupuesto de erogaciones capitalizables, nosotros vamos a evaluar si la empresa cuenta con capital para poder realizar esas erogaciones, esas compras. ¿Tenemos dinero disponible, ya sea en caja o en bancos? ¿Tenemos formas de obtener dinero a corto plazo? Ventas al contado, recuperación de créditos, pago de intereses que nos hagan por los documentos de crédito que nosotros tengamos. Conocer el monto de fondos requeridos para poder comprar maquinaria, por ejemplo, o la empresa necesita un vehículo y ¿será que tiene la disponibilidad necesaria para comprar el vehículo? Y su disponibilidad en el tiempo. Por ejemplo, hay maquinarias que tienen un costo bastante alto. Supongámonos que la maquinaria vale 300,000 quetzales.
¿Será que la empresa tiene disponible los 300,000 quetzales y comprarla en efectivo? Normalmente los equipos de un alto costo, como serían, bueno, dependiendo el tamaño de la empresa, 300,000 puede resultar una cantidad demasiado grande o puede resultar una cantidad pequeña si la empresa es demasiado grande, ¿verdad? Para una empresa internacional, por ejemplo, hablemos, qué sé yo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, las empresas de los Gutiérrez, que son empresas internacionales, 300,000 quetzales a lo mejor resulten poco, como diríamos, ¿verdad? Es como quitarle un pelo a un gato. Pero pueden ser empresas pequeñas que 300,000 quetzales representen una inversión demasiado grande. Bueno, no la podemos comprar al contado, no tenemos los fondos suficientes para comprar al contado, entonces la compramos al crédito. Pero ¿será que en el tiempo la empresa va a tener la cuota mensual que debe de pagar por ese equipo? ¿Será que cuando nos toque empezar a hacer los abonos, la empresa va a tener disponible para poder pagar esas cuotas mensuales o en el tiempo que sea? Disponibilidad en el tiempo. Este presupuesto entonces nos dice a nosotros con qué fondos contamos para poder comprar al contado o con qué fondos contamos para poder pagar en el tiempo. Presupuesto de erogaciones capitalizables, que terminadas las obras será necesario comparar las estimaciones con sus valores reales. Nosotros teníamos que pagar cuotas de diferentes equipos a fin de mes y nosotros en el presupuesto establecimos que íbamos a recuperar cartera de clientes, que íbamos a tener intereses ganados, que íbamos a tener dividendos ganados. Bueno, entonces, ¿será que tenemos realmente lo que nosotros necesitábamos para poder invertir? ¿Será que tenemos lo necesario de acuerdo a lo que estimamos para convertirlo en realidad, para poder hacer las compras que nosotros necesitábamos? Este presupuesto entonces nos va a ayudar a nosotros a determinar si lo que nosotros habíamos presupuestado como ingresos para poder tener egresos se dio realmente como lo habíamos estipulado. Las tendencias inflacionarias deberán incorporarse en los pronósticos de este tipo de inversiones. Cuando hablamos de tendencias inflacionarias, hablamos de la inflación que todos países lo sufren. Voluntariamente, ¿quién me dice qué entiende por inflación? Voluntario. ¿Qué entienden por inflación? ¿No hay voluntarios? Exacto, José Eduardo. La inflación no es más que la subida de precios. Y eso creo que nosotros lo sufrimos a diario, ¿verdad? Suben los precios, sube el valor de la maquinaria, del equipo, pero no suben los ingresos. Si lo llevamos al ámbito personal, suben los precios de la canasta básica, pero no suben nuestros salarios. Cada día los productos que necesitamos nosotros de diario en casa para sobrevivir suben de precio, pero no suben nuestro salario, entonces nuestro poder adquisitivo se va perdiendo. Entonces, cuando se realiza ese presupuesto de erogaciones capitalizables, la empresa debe de tomar en cuenta cómo se maneja la inflación en el país, qué tanto la inflación se modifica, por ejemplo, de un mes a otro, qué tanto la inflación me va a perjudicar, por ejemplo, en el cambio de quetzales a dólares, cuando la compra yo la voy a hacer en dólares y yo tengo quetzales. Las tendencias inflacionarias deben de ser realmente incorporadas o tomadas en cuenta a la hora de hacer un pronóstico o un presupuesto de, de nuestras erogaciones capitalizables. Además,
se recomienda ser cuidadoso al estimar los costos. Tener en cuenta que no es viable aplicar un índice universal de incremento de precios a todo tipo de activos fijos y por tanto es necesario incorporar coeficientes de inflación específicos atribuibles a la inversión de terrenos, construcciones y bienes tecnológicos. ¿Qué nos dice esta teoría? Que debemos de ser cuidadosos al estimar los costos, que debemos tomar en cuenta que no es viable aplicar un índice universal de inflación a nuestros activos fijos. ¿Por qué? Porque no todo sube en igual proporción. Los productos de la canasta básica, los productos de consumo diario, es a los que con mayor facilidad les sube el índice inflacionario. Pero no se maneja igual, por ejemplo, en la compra de maquinaria, que se sufre con la inflación, sí, pero no sube al mismo ritmo que con productos como de los de consumo diario. Entonces es necesario que sepamos o que conozcamos el índice inflacionario en cada uno de los productos o de los bienes que vamos a adquirir. Por ejemplo, a pesar de que la inflación afecta mucho a la compra de terrenos, pues no suben de diario como lo hacen los productos básicos. Las construcciones y los bienes tecnológicos no sube la inflación en el mismo porcentaje o en el mismo ritmo en que suben para bienes de consumo diario. Entonces, es necesario que quien elabora el presupuesto de erogaciones capitalizables conozca a profundidad cómo se maneja la inflación y cómo crece la inflación en cada producto determinado. ¿Alguna duda o algún comentario hasta dónde vamos? No, licenciada. Gracias, mamita. Licenciada, Bueno, yo solo quería decir que ahorita con este tema me recordé, por ejemplo, a la pandemia, cuando todo el mundo trabajaba en línea y todas las computadoras y cosas por el estilo subieron mucho de precio, había una escasez de eso, y por el contrario la gasolina pues bajó un montón el precio. ¿Cómo extrañamos eso de la gasolina? sí, eso fue lo bueno de la pandemia, ustedes. Byron, excelente tu ejemplo. Cómo, por ejemplo, si ustedes se recuerdan, hasta los productos de comida rápida bajaron de precio. ¿Por qué? Porque no los estábamos consumiendo, ¿verdad? No podíamos salir, no es porque no nos gustara, ¿verdad? No quisiéramos, pero no podíamos salir. Hasta ellos tenían promociones de 2 por 1, que la pizza que valía 125 la pusieron a 75. Y el equipo tecnológico, como el ejemplo que da Byron, es un ejemplo muy bueno. En tiempo de la pandemia, normalmente teníamos nuestra computadora, quienes la usábamos por algún motivo, ¿verdad? Bueno, ustedes tenían su computadora porque les servía para algunos cursos. Nosotros como docentes en algunos cursos necesitábamos la computadora, pero la mayor parte de gente, vayámonos, bueno, en el nivel universitario, pues desde que entramos a la universidad, lo primero que ustedes piden como hijos, me comprar la computadora porque me va a servir en la universidad. Pero si nos vamos al nivel básico o al nivel primario, ni docentes ni estudiantes tenían en su mayoría una computadora y subieron los precios exageradamente. Muchas de las cuestiones subieron precios porque eran bienes que se estaban volviendo indispensables. Me recuerdo yo, por ejemplo, este aparatito, el oxímetro, el que servía o sirve pues para medirnos el nivel de oxígeno en el organismo. Esos aparatitos que casi que ni se vendían y tenían un precio bastante bajo, a partir de que todo el mundo necesitaba tener en casa un oxímetro, empezaron a subir de precio y subieron exageradamente. De costar 25 o a lo sumo 50 quetzales un buen aparato, llegaron a valer 300, 400, 800 un buen oxímetro, ¿verdad? Las mascarillas, otro ejemplo, porque Byron tocó el tema de los ejemplos, las mascarillas. Yo me recuerdo que unos días antes de la pandemia, mi hija que empezaba su carrera de química necesitaba mascarillas y fuimos a conseguir unas mascarillas todas feas a una farmacia porque no las vendían, todas amarillas de estar guardadas.
Pero vino la pandemia y me recuerdo yo que me dieron no sé ni cuántas por 5 quetzales o algo por el estilo, ¿verdad? Pero vino la pandemia y entonces todo el mundo andaba tras las mascarillas y no había. Y esas mascarillas que ahorita nos dan a 5 por quetzal, las celestes, que son las más comunes, llegaron a valer 5 o 10 quetzales cada mascarilla. Y las mascarillas, las K95 o las RN95, ya no recuerdo cómo se llamaban, que eran las supuestamente las que más protegían, llegaron a valer más de 100 quetzales una mascarilla de esas porque eran reusables, pues, ¿verdad? Muy buen ejemplo, Byron, muy bueno tu aporte. Entonces, quien redacta, quien elabora, quien planifica un proyecto o de presupuesto para erogaciones contabilizables, tiene que tomar en cuenta todas estas situaciones para que no lo sorprendan y bueno, no tomó en cuenta la inflación y resulta que lo que presupuestó para hacer la ampliación del edificio, pues no le va a alcanzar porque la inflación se comió lo que él había presupuestado. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? ¿Algún comentario? ¿No? Entonces Todo continuamos. bien, licenciada. Gracias, mamita, muy amable. Según el sector que se utilicen. Erika, Daniela, ¿te recuerdas cuáles son los 3 sectores que hemos estado viendo en presupuestos? Eso lo hemos visto bastante. ¿Cuáles son los 3 sectores? Erika, Daniela. No mucho, pero creo que el público, ¿El público? el privado y ¿El privado? era de manufactura. No me recuerdo muy bien el tercero. ¿El público? Pues es del El gobierno. privado y tal El vez el privado personal. de las empresas privadas. ¿Y el tercer sector que mencionaste? ¿Quiénes lo integran? Tal vez es el personal, el de uno. No. ¿Qué instituciones o qué organizaciones integran el tercer sector? ¿Los gubernamentales? No, mamita, porque las gubernamentales son los públicos. El público es el gobierno gubernamental. No, es el tercer sector. Sí, Denis, pero ¿quiénes integran el tercer sector? No eran las ONUs. Las ONG. Sí, eso. Exacto, eso es. Las ONG, o sea, las organizaciones no gubernamentales que trabajan sin fines de lucro. Ese es el tercer sector. Entonces, según el sector, gracias a todos los que participaron, me gusta cuando participan voluntariamente. Según el sector en el que se utilicen, el presupuesto del sector privado lo utilizan las empresas privadas como base de planificación de las actividades organizacionales o de las actividades que tienen que llevar a cabo de acuerdo a la naturaleza de la empresa. Los presupuestos del sector público. Estos cuantifican los recursos que requieren los gastos de funcionamiento, la inversión y el servicio de la deuda pública de los organismos y las entidades oficiales. Steve. Buenos días, Steve. Buenos días. Cuando hablamos de cuantificar los recursos que se requieren para el funcionamiento, la inversión y el servicio de la deuda pública, ¿qué ejemplo se te ocurre a ti? Por ejemplo, gastos de funcionamiento, de inversión, de la deuda pública, de las entidades del gobierno. ¿Qué ejemplo se te ocurre a ti? Tal vez el pago de los empleados. El pago de los empleados públicos, muy bien. Podríamos, gracias Steve, muy bueno. Podríamos hablar también del presupuesto de inversión, por ejemplo, la construcción de carreteras, la construcción de un puente, la construcción de un hospital. La deuda pública, o sea, de hecho nosotros sabemos que Guatemala está súper endeudada y que tiene que ir pagando esa deuda pública. ¿Cuándo la va a terminar de pagar? Saber, ¿verdad? Pero debe de tener dentro de su presupuesto los estimados correspondientes para
ir amortizando la deuda pública. ¿Qué es entonces el presupuesto del sector público? Debe de contener los ingresos. Vamos a ver, Denis, ¿de dónde obtiene sus fondos el gobierno para poder funcionar? De los impuestos, Excelente, viste, que sí sabes. extorsiones y todo eso. Sí, ¿verdad? Porque las varas pasan una cuota, dice. Muy bueno tu ejemplo, Denis, y muy buena el aporte, porque desconocíamos que la Mara pasaba su aporte para el gobierno, o el aporte que reciben los funcionarios, ¿no? Ustedes. Bueno, gracias, Denis. El sector gobierno obtiene sus fondos de los impuestos. Pues el gobierno no vende nada, ¿verdad? Aparentemente, aunque todo lo tienen vendido los hijos de su mamá. Pero obtiene sus ingresos de los impuestos. Esos ingresos los tiene que distribuir en funcionamiento, como decía Denis, para el pago no, creo que fue Steven que dijo, para el pago de salarios de los empleados públicos, para inversión en carreteras, puentes, hospitales y todo lo que sea de inversión, y el servicio de la deuda pública, que es el pago a los organismos internacionales que nos han dado créditos para determinadas situaciones. Por ejemplo, para la pandemia, el Banco Mundial, el Banco Internacional, el Fondo Monetario Internacional dieron préstamos al gobierno para poder paliar la situación causada por la pandemia. Ya vieron que se construyeron nuevos hospitales, se adquirió equipo, se adquirieron vacunas y todo eso representaba una inversión para lo cual, como cosa rara, el gobierno no estaba preparado. Entonces se hizo necesario contraer más deuda y esa deuda hay que pagarla. Entonces el pago de esa deuda debe de estar establecida en el presupuesto del sector público. Al efectuar los estimativos presupuestales se contemplan variables como la remuneración de los funcionarios que laboran en instituciones del gobierno, lo que dijo Steve, los gastos de funcionamiento de las entidades estatales, la inversión en proyectos de apoyo a la iniciativa privada. El gobierno también tiene dentro de sus obligaciones presupuestarias apoyar el emprendimiento, por ejemplo, el inicio o el surgimiento de empresas que sean fuentes de trabajo para la población, la realización de obras de interés social, como por ejemplo un hospital, y la amortización de compromisos ante la banca internacional, que es la que nos da los préstamos. El presupuesto del tercer sector. Una organización del tercer sector es una asociación u organización sin ánimo de lucro constituida para prestar un servicio que mejora o mantiene la calidad de vida de la sociedad. Por ejemplo, Fundabien, que es una de las más conocidas. ¿Qué hace Fundabien? Prestar un servicio a la sociedad en terapias del habla, terapias para caminar. O sea, Fundabien es la institución que apoya a las personas con alguna deficiencia, ya sea física, mental o de cualquier índole. No es su sentido lucrar, pero sí reciben fondos, por ejemplo, por parte de Teletón, alguna ayuda internacional que ellos tengan. No conozco exactamente que tengan alguna ayuda internacional. Creo que su principal ingreso de fondos es la Teletón y también cobran cuotas mínimas por el servicio. Creo que les decía en la clase anterior que mientras una cuota en Fundabien es de 20 quetzales para una terapia, en una institución privada puede ser de 200 o 300 quetzales. Como reciben fondos, como captan fondos y también invierten, se les hace necesario tener presupuestos. ¿Cuánto nos va a ingresar? Recordémonos que ellos en Teletón normalmente dicen, bueno, esperamos recaudar 5 millones de quetzales. Ellos están incluyendo dentro de su presupuesto esos 5 millones que les van a servir para funcionar. Pero ¿y si no los obtienen? Si Teletón no les da los 5 millones,
Entonces ellos tienen que tener dentro de su presupuesto establecido cómo van a obtener los fondos para poder funcionar. Estas entidades sin ánimo de lucro han crecido al punto que emplean más personas que el mismo sector público y ha sido reconocido como el tercer sector. ¿Cuántas ONG o cuántas organizaciones no gubernamentales existen ahora? Por ejemplo, hay hospitales para ir a ver la vista, para el oído, que para el corazón, por ejemplo, la Liga Guatemalteca del Corazón es una ONG que presta servicios a un bajo costo. Otra ONG es, por ejemplo, el Instituto de Cancerología, el INCAN, también es una ONG, cobra por sus servicios, pero las cuotas son mucho más bajas que lo que uno pagaría en un sector privado. Entonces, estas han florecido. ¿Cuántos institutos de cancerología hay por parte del gobierno? Ninguno. Lo atienden en los hospitales nacionales, pero no es su especialidad. ¿Cuántas ligas del corazón hay por parte del gobierno? Ninguna. Las atienden organizaciones no gubernamentales y entonces estas han crecido tanto que se les hace necesario también manejar procesos contables, como lo dice en la siguiente diapositiva. Manejar procesos contables, por este motivo, dice, se ha requerido estructurar estas organizaciones de acuerdo con los principios de las ciencias económicas, administrativas, contables, financieras y fiscales, porque también ellos son fiscalizados. Estas organizaciones no pagan impuestos, pero sí están sujetas a fiscalización por parte de la SAT. Sí deben de llevar una contabilidad completa, tener informes financieros completos, porque aunque no paguen impuestos, porque están exentas del pago de impuestos, sí son supervisadas por la SAT en cuanto a sus ingresos y a sus egresos. Estas se han visto presionadas a operar con criterios de empresa privada para lograr buenos resultados que les generen recursos y así seguir cumpliendo los objetivos propuestos de forma eficiente, eficaz y efectiva. Estas instituciones, aunque no estén sujetas al pago de impuestos, sí están sujetas a fiscalización y entonces deben de estar inscritas en los entes que se dedican a fiscalizar los ingresos y los egresos de las instituciones públicas y las del tercer sector, como por ejemplo la Contraloría de Cuentas, la SAT, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Gobernación y todas las instituciones que velen por el correcto uso y manejo de los fondos obtenidos a través de la prestación de sus servicios. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? ¿Algún comentario? Vamos bien, licenciada, gracias. Bueno, yo sé que es teoría y que a algunos les resulte muy tedioso, pero por eso los hago participar, para que también ustedes participen. Y es teoría bien importante que ustedes deben de conocer sobre el manejo de los presupuestos. Ya vimos cómo era importante conocer el presupuesto público, el presupuesto privado y el presupuesto del tercer sector. Ahora creo que ya aprendimos todos quién es el tercer sector, que podría haber sido desconocido. A lo mejor alguno de ustedes ya lo conocía, pero para la mayoría pudo haber sido desconocido. Bueno, vamos a interrumpir un poquito el contenido de la clase porque quiero mostrarles la resolución de la hoja de trabajo que entregaron la semana anterior. Los dejé que la trabajaran solitos porque yo considero que eran unos ejercicios bastante sencillos. Fátima, unos ejercicios bastante sencillos y por eso yo les dije, bueno, trabajenlos solitos. Gracias, Byron Ignacio. Se me hace bien difícil corregirle a cada uno. Son muchos. Yo trabajo 4 cursos de contabilidad y entonces corregirle a todos en la semana me resulta un trabajo bastante complicado, aparte de que me consumiría mucho tiempo. Entonces les voy a mostrar la resolución del ejercicio para que ustedes mismos corrijan en cada ejercicio si es que cometieron errores. Yo espero que la mayoría, si no todos, lo hayan hecho bien, pero si alguno comparando cometió algún error o vio algún
dato que tenía que haber aplicado, pues va a ser la hora en que corrijan. Y entonces en plataforma yo les voy a poner su nota de la hoja de trabajo. Se las voy a compartir para que vayamos viendo. La hoja de trabajo de la semana número 11 era el cálculo de costeo variable y del punto de equilibrio. Espero que todos tengan a mano su ejercicio para ir corrigiendo si es que cometieron errores. Y si no, pues excelente, felicitaciones. El inciso A era ejercicio sobre costeo variable y el inciso B era ejercicio sobre el punto de equilibrio. En el costeo variable decía, ¿qué nos pedía el costeo variable? Decía, se pide elabore los estados de resultados aplicando el costeo por absorción y el costeo variable en ambos ejercicios. El ejercicio número 1 decía, la empresa El Manantial distribuye dispensadores de agua según el reporte. Se vendieron 12,500 unidades a un precio de 135 cada unidad. Los costos y gastos relacionados son los siguientes. Los números que aparecen en negro son los datos que yo les daba en el ejercicio. Los números que aparecen en rojo son los que tenían ustedes que encontrar o que calcular. El costo de producción tenía como costo variable 48 quetzales. ¿Cómo obteníamos el costo total? Multiplicando las unidades, que eran 12,500, por 48, que era el costo variable, y nos daba un costo total de 600,000 quetzales. Un costo fijo de producción, que era de 15 quetzales, que multiplicando las 12,500 unidades nos daban 187,500. Un costo total de 787,500, que era lo mismo de multiplicar, sumábamos el costo variable más el costo fijo y nos daba 63 quetzales de costo unitario, multiplicado por los 12,500 nos daban los 787,500, que era lo mismo de sumar el costo variable total con el costo fijo total y nos daba 787,500. Los gastos de venta y administración. Teníamos variable 12 quetzales, fijo 30 quetzales, y al sumarlo nos daba un costo unitario, un gasto de venta unitario de 42 quetzales, que era lo mismo de multiplicar 12 por 12,500, que nos daba 150,000, 30 por 12,500, que nos daba 375,000, y 42 multiplicado por los 12,500, que nos daba 525,000, que también era lo mismo de sumar 150,000 más 375,000. Estos datos nos servían para hacer nuestro estado de resultados por los dos procesos, costeo de absorción y costeo variable. Bueno, con esos datos hacemos el estado de resultados del costeo por absorción y ventas. ¿Cuánto vendimos? Dice el ejemplo que vendimos 12,500 unidades a un precio de 135 cada unidad. 12,500 por 135 nos daba 1,687,500. El costo de ventas. El costo de ventas lo teníamos nosotros de 12,500 por 63, entonces nos daban 787,500. Eso nos daba una utilidad bruta de restarle a las ventas el costo de ventas y entonces nos daba 900,000 como utilidad bruta. A eso le restamos los gastos de venta y administración, que eran de 525,000. Estos 525,000 los restábamos aquí y entonces nos daba una utilidad en operación de 375,000 aplicando el costeo por absorción.
El estado de resultados aplicando el costeo variable era el siguiente. Ventas, 12,500 por 135. Nos daban 1,687,500. Un costo de ventas variable de 12,500 por 48 nos daban 600,000. Y esto nos daba un margen de producción al restarle a las ventas el costo de producción o el costo de ventas de 1,087,500. A esto le restamos los gastos de venta y administración variables. Los variables. 12,500 por 12 eran 150,000. Y al restarlos nos daba a nosotros el margen de contribución que quedaba en 937,500. A ese margen de contribución le restamos los costos fijos que estaban integrados por costos de producción fijos, 187,500, gastos de venta y administración fijos, 375,000, que sumaban en total 562,500, que se los restábamos al margen de contribución y nos daba como resultado de la operación 375,000 quetzales. Si nos damos cuenta, la utilidad en la operación aplicando cualquiera de los dos métodos, ya sea el costeo por absorción o el costeo variable, nos daba una utilidad en operación de 375,000 quetzales. ¿Estamos? Ese sería el primer ejercicio aplicando los dos métodos. Se los dejo un momento para que puedan ustedes comparar y puedan corregir donde tengan que corregir si se equivocaron. Y si todo estaba bien, pues felicitaciones. ¿Estamos? Todo bien, licenciada. Bueno, gracias, mamita. Bueno, el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos decía, la empresa Cosmos fabrica y vende pelotas de fútbol. Según el reporte, se vendieron 8,500 unidades a un precio de 125 cada una. Los costos y gastos relacionados son los siguientes. Unidades producidas, 8,500. Costo unitario variable, 28 quetzales. Costo de producción fijo, 15 quetzales. Costo total, 43 quetzales. Si multiplicamos 8,500 por 28, nos da 238,000. 8,500 por 15, 127,500. Y 43 por 8,500 nos dan 365,500. Que es lo mismo de sumar 238,000 más 127,500, nos va a dar los 365,500. Gastos de venta y administración. Gastos variables, 12 quetzales por unidad, multiplicado por las 8,500 unidades, nos da 102,000. Los gastos fijos, 20 quetzales, multiplicados por las 8,500 unidades, nos da 170,000. Si sumamos los 12 de variables más los 20 de fijos, nos da 32 quetzales de costo unitario. Multiplicado por las 8,500 unidades, nos va a dar 272,000 quetzales, que es lo mismo de sumar 102,000 más 170,000. ¿Vamos bien hasta ahí? Vayan comparando, por favor, y vayan corrigiendo. Por mi parte, Por mi sí, parte, todo bien, licenciado. todo bien. Gracias, Daniel. Gracias, Stephanie. Bueno, con esos datos elaboramos nuestros dos estados de resultados.
Y tenemos nuestro estado de resultados aplicando el costeo por absorción. Ventas, 8.500 unidades por el precio unitario, que nos decía que era de 125. 8.500 por 125, 1.062.500 quetzales. El costo de ventas, 8.500 por 43, nos da 697.000. Y los gastos de ventas de administración son 102.000 más 170.000, nos da 272.000. A las ventas le restamos el costo de ventas y nos da la utilidad bruta, que son 697.000. A esa utilidad bruta le restamos los gastos de ventas, que son 272.000, y nos da una utilidad en operación de 425.000 quetzales. Ese es nuestro primer estado de resultados, aplicando el costeo por absorción. Verifiquen. ¿Estamos ahí? Sí, licenciada. Gracias, mamita. Bueno. El estado de resultados aplicando el costeo variable. Tenemos ventas por 8.500 multiplicado por 125, que es el valor de cada unidad, nos da 1.062.500. El costo de ventas variable, que es de 28 quetzales, multiplicado por las 8.500 unidades, nos da 238.000. Al restárselo a las ventas, nos da nuestro margen de producción, que son 824.500. A eso le restamos nosotros los gastos de ventas y administración variables, que son 8.500 por 12, y nos da 102.000 quetzales, que se lo restamos al margen de producción, y entonces nos da una diferencia de 722.500, que sería el margen de contribución. Este sería nuestro margen de contribución. A eso le restamos los costos fijos, tanto de producción como de ventas, y los costos fijos de producción son 127.500, más los gastos de venta y administración fijos, que son 170.000, y suman 297.500, y eso nos da nuestra utilidad en operación de 425.000. ¿Estamos? Vemos que tratamos por separado los costos variables y aparte los costos fijos, porque eso es lo que establece el costeo variable. Si nos damos cuenta, nuestra utilidad en operación por los dos métodos son 425.000. ¿Estamos ahí? Por mi parte, sí, licenciada. Gracias, mamita. Bueno, esos eran los dos ejercicios del inciso A. El inciso B dice ejercicios del punto de equilibrio. Aquí era donde ya tenían que aplicar las fórmulas que aparecían en el documento de lectura y en la presentación que hicimos del tema. El ejercicio 1 dice, la empresa comercial Mundo Mágico S.A. fabrica y vende saltarines para niños, presentando los siguientes datos en su proceso productivo y de ventas. Costos fijos, 195.000. Precio de venta unitario, 125.000. Costo variable unitario, 95.000. Y el margen de contribución unitario, vamos a ver, Eduardo Alejandro, ¿cómo obtenemos nuestro margen de contribución unitario? Restando el precio unitario y el costo variable unitario. Exacto. Eso nos da, gracias Eduardo, 125 menos 95 nos da un margen de contribución de 30 quetzales, que dijimos cuando vimos este punto, que era el margen o el porcentaje
con que contribuye la venta de este producto a la utilidad total de la empresa. En el inciso A nos decía, bueno, establezca el margen de contribución unitario, y ya lo hicimos, y es de 30. El inciso B dice, encuentre el punto de equilibrio en unidades. O sea, ¿cuántas unidades necesita vender la empresa para estar en su punto de equilibrio? Y esto se establece a través de la fórmula ventas de equilibrio es igual a costos fijos dividido margen de contribución. Por eso nos servía establecer primero nuestro margen de contribución. Aplicando la fórmula diríamos, bueno, costos fijos 195,000, que era lo que teníamos de costos fijos. Margen de contribución 30, que fue lo que establecimos en el inciso anterior. Y 195,000 dividido 30 nos daba 6,500 unidades, que eran las unidades que tenía que vender la empresa para estar en su punto de equilibrio. Bueno. En el punto C nos decía, verifique el punto de equilibrio en unidades. O sea, establecimos las unidades, pero tenemos que establecer si realmente esas eran las unidades que necesitábamos vender para estar en el punto de equilibrio. ¿Cómo lo verificamos? Bueno, ventas 6,500 por 125 nos daban 812,500. El costo variable 6,500 por 95, que era nuestro costo variable que teníamos aquí, 95. Costo variable 6,500 unidades, que es la que nos dice la fórmula que tenemos que vender para estar en nuestro punto de equilibrio, por 95, que era nuestro costo variable, nos dan 617,500. Eso se lo restamos a lo que ingresó por ventas, que eran 812,500, y nos da un margen de contribución de 195,000. Nuestros costos fijos, que son de 195,000, se lo restamos, o sea, lo que nosotros invertimos, lo que nosotros gastamos como costos fijos en elaborar nuestras 6,500 unidades, se los restamos a lo que nos dio como margen de contribución, y entonces nos da 0.00. Verificando entonces o comprobando que al vender las 6,500 unidades vamos a estar en nuestro punto de equilibrio, al aplicar la fórmula nos dice que sí, que vendiendo 6,500 unidades estaremos en nuestro punto de equilibrio, porque nos da 0,0. Ese sería nuestro inciso C. Verifiquen, por favor, si así lo tenían. Si no, hagan las correcciones necesarias. En el inciso D dice, calcule la razón del margen de contribución. La fórmula para calcular la razón del margen de contribución es igual a margen de contribución unitario dividido el precio de venta unitario. ¿Cuál era nuestro margen de contribución unitario? 30 quetzales. ¿Cuál es el precio de venta unitario? ¿A cuánto íbamos a vender cada producto? A 125. Entonces, 30 dividido 125 nos da la razón o el porcentaje con el que debemos de calcular nosotros cuánto necesitamos vender para obtener el efectivo necesario. 30 dividido 125 nos da 0.24, y esa será la razón del margen de contribución que vamos a utilizar para desarrollar el inciso E. Establezca el punto de equilibrio en dólares. Ventas de equilibrio en dólares es igual al costo fijo dividido la razón del margen de contribución. Ventas de equilibrio, yo le puse en quetzales, es igual a 195,000, que son nuestros costos fijos, dividido dentro de nuestro margen de contribución, que es 0.24, y nos dan 812,500.
Esto sería la cantidad en dinero o en efectivo que tendríamos que vender para poder obtener nuestro punto de equilibrio. Si queremos nuestro punto de equilibrio en unidades, las unidades son 6.500. Y si esas 6.500 lo multiplicamos por el precio unitario, entonces nos da la cantidad en dólares o en quetzales que tendríamos que vender para poder establecer nuestro punto de equilibrio. Si nos damos cuenta, lo que necesitamos en efectivo son 812.500, que nos resulta de multiplicar las unidades que debemos producir y nos da siempre 812.500. Las unidades que necesitamos producir para estar en el punto de equilibrio multiplicadas por el precio unitario nos tiene que dar a nosotros la cantidad en dinero que necesitamos vender para estar en el punto de equilibrio. Comparen su ejercicio en el punto E y vean si les da así. Compárenlo con lo que ustedes hicieron para ver si les dio el mismo resultado. Si no, pues corríjanlo. ¿Estamos? Por mi parte, sí. Gracias, Daniel. Gracias, Stephanie. Bueno, el inciso 2. La empresa comercial Coqueta elabora y distribuye pantalones skinny para dama y presenta los siguientes datos en su proceso productivo y de ventas. Costos fijos, 185,000. Precio de venta unitario, 425. Costo variable unitario, 195. Margen de contribución unitario, 230. ¿Qué nos dice esto? Que como costos fijos, la empresa invirtió 185,000 y como costo variable unitario invirtió 195. Y si su precio de venta unitario era de 425, quiere decir que estos pantalones van a tener un margen de contribución o van a aportar a la empresa 230 quetzales de utilidad o de ganancia por cada pantalón vendido. Bueno, el inciso A nos decía, establezca el margen de contribución unitario. Y esto nos dio 230. O sea, aquí resolvimos nuestro inciso A. En el inciso B nos decía, encuentre el punto de equilibrio en unidades. Y aquí fue donde varios me estuvieron escribiendo, preguntándome, porque no les daban unidades redondas, les daban decimales. Y eso se puede dar. No siempre nos van a dar como resultado unidades redondas. Puede ser que tengamos decimales. La fórmula para establecerlo era ventas de equilibrio en unidades es igual al costos fijos dividido el margen de contribución unitario. En este caso, ¿cuál era nuestro margen de contribución unitario? Era 230. Nuestros costos fijos, 185,000, dividido nuestro margen de contribución unitario, que era 230, nos da que nuestro punto de equilibrio en unidades va a estar en 804.35 y no recuerdo bien cuántos decimales tenía este resultado al hacer la operación. Yo les coloqué aquí 2, pero eso es factible que se dé. Eso es posible que se dé, que no nos dé un resultado de unidades exactas, no que con decimales. Algunos me podrán decir, lo dejé en 804. Está bien. Otros me pueden decir, si nosotros aplicamos el concepto de la aproximación, el 5 aproximaría el 3 a un 4, pero el 4 no nos da para aproximar las unidades siguientes. Entonces, se tuvo que haber quedado en 804. Pero si alguien, por todos los decimales que le daba el resultado, lo aproximó a 805, pues una unidad más ni nos quita ni nos pone, ¿verdad?
Nuestro punto de equilibrio podrá estar en 804 unidades o en 805, que una unidad no varía mayor cosa el resultado. ¿Entendemos aquí donde nos salieron decimales en el resultado? Sí, licenciada. Gracias, mamita. Bueno, ya hicimos nuestro inciso B, que era establecer cuántas unidades necesitábamos vender para estar en nuestro punto de equilibrio. El inciso C nos pide verifique el punto de equilibrio en unidades. Hacemos la operación. Ventas 804, aquí lo dejamos en 804. Va a variar en unos cuantos quetzales el resultado porque no le aplicamos los decimales. Si le aplicamos los decimales, nos va a dar un resultado un poquito diferente, pero vamos a ver que las cantidades no varían mayor cosa. 804 por 425 nos da 341,700. Nuestro costo variable, calculándolo sobre 804 unidades por 195, nos va a dar 156,780. Se lo restamos a las ventas y nos da el margen de contribución de 184,920. Y nuestros costos fijos son de 185,000. Aquí le coloqué yo 00 como utilidad en la operación porque estamos en nuestro punto de equilibrio. Si ustedes miran entre 185,000 y 184,920, la diferencia son de 80 quetzales. 80 quetzales en una venta tan alta como esta, pues no es mayor cosa y entonces estamos en nuestro punto de equilibrio. Verifiquen si así lo tenían, si no, pues corrijan. Ese era nuestro inciso C, que es poca la diferencia y entonces el resultado nos dice que estamos en nuestro punto de equilibrio. En el inciso C nos decía, calcule la razón del margen de contribución. La fórmula es, razón de margen de contribución es igual al margen de contribución unitario dividido el precio de venta unitario. ¿Cuánto era nuestro margen de contribución unitario? 230 quetzales. Esos 230 quetzales los dividimos en el precio de venta unitario, que son 425, y entonces nos da 230 dividido 425 igual a 0.5411 y todos los decimales. Si queremos lo dejamos en 2 decimales, lo podemos dejar en 3, lo podemos aproximar y entonces nos da que nuestra razón de margen de contribución es 0.5411. Ese era nuestro inciso D. En nuestro inciso E nos decía, establezca el punto de equilibrio en dólares de ventas, en dólares o en quetzales o en cualquier moneda. ¿Cuánto necesitábamos vender en efectivo o tener como ingresos para estar en nuestro punto de equilibrio? Bueno, venta de equilibrio en dólares es igual a los costos fijos que eran de 185,000 quetzales dividido dentro de la razón de margen de contribución que en el inciso anterior nos dio 0.5411 y al hacer la operación 185,000 dividido 0.5411 nos da que nuestro punto de equilibrio debería de estar. ¿Sí, Stephanie? Perdón, licenciada, en este caso de ejercicios, ¿cuántos decimales prefiero utilizar? Porque en este caso yo utilicé solamente 2, el 0,54 y me dio 342,592. Sí, pero si tú te das cuenta, no es mucha la diferencia con lo que debería de darnos. Vamos a comprobar Entonces, al final. en este caso estaría bien. Yo calculé también solo con el punto 54 y me salían 342,000 y algo. Yo también lo hice, pero no nos va a variar mayor cosa el resultado, porque imagínate en una venta de 341,000 quetzales, que nos varíe entre 200, 300, no es mayor la diferencia.
nos está diciendo que ahí estamos en nuestro punto de equilibrio. Yo también lo hice así, Stephanie. Bueno, pero aquí Ah, lo muy tengo, bien, con gracias. lo tengo con 4 decimales y entonces me da 341.896.14. Si este 341.896.14 lo comparamos con los 341.700 que nos dio aquí en unidades, 341.700 menos 341.896, la diferencia es como de 196 quetzales. La tuya, Stephanie, sería tal vez un poquito más de los 196, pero no es mayor la diferencia que te da. ¿Cuánto te da de diferencia, Stephanie? Ahorita le digo. En el D, ¿no? Exacto. ¿Cuánto te dio de diferencia? No, en el D no, en el E. ¿Cuánto te dio a ti en el D, en ventas de equilibrio, en quetzales? 340 mil y algo. 342.592.59. Va, eso se lo restas a 341.700 ¿y cuánto te da? Da 892.59. 892 quetzales. En una venta de 341.000, 342.000, no es mucha la diferencia, no es gran porcentaje. Entonces, en ese punto también estamos en el punto de equilibrio. Como las unidades no nos dieron redondas, entonces vamos a tener un poquito más o un poquito menos de lo que nos dio y entonces estamos en el punto de equilibrio. ¿Sí, Byron? Lick, yo lo que hice fue multiplicar, pero sin aproximar las cifras, digamos. O sea, te quedaste Entonces, con el punto 54. ajá, me quedé, no, bueno, sí, pero con todos los decimales, por ejemplo, en el 804.35 no lo puse así, sino puse todos los decimales y ahí sí me dio lo que era. Ahí sí te dio lo que era, con todos los Ajá, decimales. Es que a veces nos sí. ponemos haraganes y no queremos todos los decimales, ¿verdad? Pero ya vieron, a Byron le dio exactamente entonces con todos los decimales. Dice. Pero en cualquiera de los resultados que les haya dado, si analizamos, las diferencias son pocas. En la cantidad de ventas no representa mayor diferencia. Estamos Byron y Stephanie, estamos con Sí, todos los demás. licenciada. Bueno, esa era la hoja de trabajo de la semana anterior. Quienes la hicieron y estuvieron acertados, pues qué bueno. Y los que tuvieron sus pequeños errorcitos, pues entonces estamos ahí para corregir. ¿Sí, Fátima? Disculpe, ¿será que puede subir un poquito? Es que los primeros incisos no lo pude comparar. ¿Aquí? Ay, sí, en esos. No, en del C. Eso sí. ¿En el C? ¿Ahí? Ajá. Vale, Sí, ahí. ¿está bien? Gracias. Dice Byron que utilizando todos los decimales sí da exacto. Byron no es Aragán como nosotros que no usamos todos los Es que, cabal, yo estaba hablando con Erika de eso y llegamos a la conclusión de que sí, haciendo eso sí daba correcto. Daba cabal. Ajá. Qué bueno. Gracias por el aporte, Byron y Erika. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna duda? Les puse la resolución del ejercicio para que corrigieran sus errores y lógicamente todos los que presentaron su tarea les voy a poner la nota. ¿Estamos, Denis? Sí. ¿Qué te había quedado así? No. Es que no lo logré hacer, no la hice. Ah, no la hiciste. Bueno. Pero bueno, espero que la hayas aprendido aquí con la resolución que le hiciste. Sí, ahorita lo estaba haciendo conforme usted iba y pues, ahí vamos. Estaba fácil, ¿verdad? Ya. Bueno, Digamos. estamos entonces, chicos, ¿alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Si no, pues ahí estamos con la clase del día de hoy.
y nos volvemos a escuchar hasta el día del examen parcial, el segundo parcial, que es el miércoles 27. Por favor, tomar en cuenta todas las recomendaciones. Yo les puse el anuncio el día de ayer con todas las indicaciones. Y por favor, todos deben estar conectados con cámara abierta. Quien no esté así, no le va a ser válido el examen. Son órdenes de coordinación que todos deben de estar con cámara abierta y el que no esté conectado, pues no va a poder realizar su examen debidamente. Así es que les deseo no suerte, porque el examen no es cuestión de suerte, es cuestión de que hayan estudiado. Les dije que es un ejercicio de mano de obra el que viene y entonces espero que estén ya repasando para hacer bien su ejercicio. Bendiciones para todos. Feliz fin de semana y les deseo mucho éxito en todos sus exámenes parciales. Bendiciones para todos. Muchas gracias, licenciada.